Empiezo por el final. Visitamos en los últimos días, el pasado fin de semana, con varios miembros de la Comisión de Paz, las zonas transitorias veredales de normalización, las zonas donde está ocurriendo la concentración, las zonas donde está ocurriendo lo que en 53 años nunca había ocurrido, y es que las FARC dejen las armas para siempre. Esas zonas donde está ocurriendo lo impensable, y es que era posible que las FARC desaparecieran como guerrilla para hacer tránsito a la legalidad. Esos pedazos de Colombia donde está ocurriendo lo que en medio siglo quisimos todos los colombianos y lo que todos los gobiernos intentaron de una u otra o de todas las maneras. Está ocurriendo al fin. La principal fuente de confrontación, de conflicto, de violencia, de costo en vidas humanas, de costo en recursos económicos que pagaron y sufrieron durante décadas todos los colombianos, va a dejar de ser un problema para convertirse en la simiente de una Colombia distinta. En esta muy breve presentación que quiero pedirle a los compañeros que manejan, los técnicos, sirvan a empezar a pasar las imágenes de lo que son los retos y perspectivas de la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto. Se trata de eso, cuáles son los retos y las perspectivas para esta implementación. Tengo que agradecerle a mi partido, al Partido Social de Unidad Nacional, al partido de la U, que no solamente ha permitido que hagamos esta tarea de construcción de paz, sino que nos ha acompañado, estimulado y a lo largo de estos años ha hecho el tránsito correcto que Colombia necesitaba. Senador Manuel Enríquez, compañero, copartidario, usted hizo ese tránsito con nosotros desde el caos del Caguán hacia la seguridad, de la seguridad hacia la paz, y ahora lo que haremos con la inmensa mayoría de los colombianos, de la paz hacia un nuevo país justo, equitativo, incluyente. Esa era la línea recta que había que seguir. Mi partido ha permitido que sigamos abriéndola, pero esa recta, ese destino, ese camino, hay que recordar, no ha sido fácil, no porque haya conflicto ahora, ni porque las dificultades que palpamos en el terreno, le decía fuera de micrófono al señor ministro de la Defensa y al señor ministro de la Justicia, que se han hecho presentes aquí desde muy temprano y a quienes agradezco la atención a este llamado, no son inventos de este gobierno. Las dificultades del conflicto, del despojo, del abandono, de la miseria, son históricas. Hay una fragilidad estatal histórica. Reconozcamos primero nosotros como colombianos y colombianas que en los 200 años de vida republicana, senador Juan Carlos Restrepo, nunca el Estado colombiano ocupó todo el territorio. No logró hacerlo el Estado colonial por razones que todos conocen y que son obvias. 3 siglos de ocupación colonial lo que generaron fue unos espacios medianamente articulados, unos medianos proyectos de urbanización y unos ejes, 2 de ellos, un eje norte-sur cruzado por las cordilleras que la geografía nos brindó, y unos ejes casi que espontáneos que se generaron por cuenta del incipiente comercio en las costas, particularmente en la costa caribe entre los ríos Sinú y Magdalena. Eso era lo que había de incipiente institucionalidad. El resto de las zonas de Colombia crecieron espontáneamente como focos de resistencia, como focos de cimarrones, de libertos, como focos de colonos, como focos de ciudadanos que colonizaban espacios abandonados o lejanos o distantes por sus dificultades de acceso, por razones climáticas o geográficas.
En la historia de nuestro país, que es muy breve, apenas 200 años, hubo intentos como este, la refundación adelantada por la administración borbónica a fines del siglo XVIII, una apenas incipiente república en el siglo XIX. Para entonces, en la Constitución de 1863, esa Constitución hablaba, senadora Miriam Paredes, de enormes extensiones selváticas que debían ser administradas directamente por el gobierno central. Eso decía esa Constitución. Y cuando usted miraba el mapa de la época, era más del 70% del territorio que quienes nos gobernaron confesaban eran enormes extensiones selváticas, es decir, tierra de nadie. 1863, a finales del siglo XIX, desesperados seguramente por el caos imperante en las regiones o quizá desprovistos de ningún interés, le entregaron el control de estas regiones a la Iglesia Católica. Se hizo un convenio con el Vaticano y se le llamó a eso territorios de misiones, senador Gerley. Esas zonas selváticas, más de medio país, llamémoslas territorios de misiones. Recuerdo todavía una misión en el Putumayo, de la que hay ingrata recordación, que decía: siervos de Dios y amos de los hombres, amos de indios. Bueno, digamos que los ejercicios de sometimiento del territorio o de implementación de algún tipo de institucionalidad fueron absolutamente frágiles. La gente, por supuesto, se mueve y no espera que haya Estado. Y ese maravilloso, porque es bello, proceso de colonización colombiano que rompió las fronteras agrícolas y que construyó Colombia por vectores económicos, por estímulos puramente comerciales, no porque el Estado se lo propusiera. La gran colonización que llamamos antioqueña y que fue mucho más que eso. Esos padres fundadores, esos abuelos, senadora Sofía Gaviria, esos bisabuelos, el mío, descuajando montaña entre las breñas de las cordilleras, fundando patria, haciendo el eje cafetero, luego el Tolima, el Huila, hasta el Caquetá y luego hacia el Pacífico, lo que vino a ser el norte del Valle del Cauca, que es tan paisa como cualquier región del eje cafetero de Antioquia. Así creció Colombia, de manera desordenada, espontánea, sin Estado, sin instituciones. ¿Y quiénes creen ustedes, compañeros, compatriotas, que ejercía la autoridad? El que se lo propusiera, el más fuerte, el más carismático, no en pocas ocasiones el más violento. No había Estado, no hubo Estado, no hay Estado aún en gran parte del territorio. Ejemplos de esos frentes de colonizaciones del café es apenas uno. La fiebre del caucho entre 1879 y 1912 produjo otro gran fenómeno de colonización. Y otro que tiene características propias, senador Santos, es la colonización del Tolima, que tiene unos elementos muy importantes de ausencia del Estado y de generación de fuerzas autónomas de gobierno, hasta bien entrado el siglo XX. Regiones, recordémoslas, porque todos nosotros somos de allí. No hay un solo senador o una sola región de la que está aquí representada que no tenga relación con estas regiones, y las que voy a mencionar, en ellas nunca hubo Estado durante 2 siglos. La Alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, el Catatumbo, el Valle Medio del Río Magdalena, la Serranía de San Lucas, el Altisinú y San Jorge, Darién, el Litoral Pacífico, el Piedemonte Oriental, la mayor parte de la Amazonía y la Orinoquia, senadora Maritza Martínez. Varias veces me ha corregido usted y he encontrado una discusión entre lingüistas sobre el asunto de la Orinoquia y la Orinoquía. Pero yo lo repito como le gusta a usted. Esas regiones fueron poblaciones de refugio, poblaciones de escape. A quienes allí vivían les llamaban los arrochelados, indios bravos, esclavos fugitivos, mestizos, zambos, mulatos. Óigame, como los mencionaba senador Horacio Serpa, no solo la legislación y los documentos oficiales de la época, sino en general las mayorías dominantes, que eran minorías, es decir, los criollos, hijos de criollos, después las élites blancas bogotanas, mencionaban a estos colombianos con estos adjetivos que eran claramente despectivos, hoy son apenas históricos.
indios bravos, esclavos fugitivos, mestizos, zambos, mulatos, colonos pobres, desertores, vagabundos y hasta leprosos. Así se llamaba a todo aquel que colonizaba espontáneamente Colombia, es decir, a la mayoría de los colombianos. Y por eso eran tierras selváticas o tierras de misiones o tierras de nadie. En todo caso, tierra caliente, como escribió no hace muchos años, 5 o 6, el columnista